Llega la Navidad, y con ella, para muchos, la controversia. ¿Debe el cristiano celebrar la Navidad? ¿Por qué esta festividad divide tanto a los creyentes? ¿Qué significado tiene realmente? ¿Cómo surgió? ¿Y debo como hijo de Dios participar de estas festividades? Mi nombre es Augusto Palacios, y te doy la bienvenida a esta serie titulada Navidad y los Adventistas. Un recorrido histórico, bíblico y espiritual en el que pondremos las cartas sobre la mesa para comprender de dónde vienen nuestras tradiciones y qué dice la palabra de Dios al respecto. Y no busco que estés de acuerdo o en desacuerdo, a favor o en contra. Simplemente, examinarlo todo y retener lo bueno. Comenzamos. Cada año, cuando llega diciembre, el mundo entero parece detenerse bajo una misma emoción colectiva. Las calles se llenan de luces, los hogares de colores y los centros comerciales de villancicos. Todo gira alrededor de una fecha, el 25 de diciembre. La humanidad la celebra con entusiasmo, sin preguntarse mucho qué representa. Pero cada vez que observo este fenómeno mundial, me hago la misma pregunta: ¿qué estamos celebrando realmente? ¿Por qué el nacimiento de Jesús se asoció con esa fecha en particular? ¿De dónde viene esta costumbre? Y, sobre todo, ¿qué estaba haciendo Dios mientras el mundo comenzaba a celebrar algo que no tiene su origen en la Biblia? Para responderlo, debemos mirar mucho más atrás, a las raíces mismas de la civilización. En la antigüedad, el hombre dependía del sol para sembrar, cosechar, orientarse y sobrevivir. Era natural que lo viera como una deidad. Cuando llegaba el invierno y los días se acortaban, la humanidad temía que el sol muriera, y cuando, pasado el solsticio, los días comenzaban a alargarse, se decía que el sol había renacido. El 25 de diciembre marca justamente ese punto astronómico. El día más corto del año en el hemisferio norte, después del cual la luz comienza a vencer otra vez a la oscuridad. Y así, mucho antes del cristianismo, esa fecha fue motivo de fiestas, rituales y adoración. Los arqueólogos han encontrado testimonios de estas celebraciones en los pueblos más antiguos. En Babilonia, hace más de 3800 años, ya se registraban festivales dedicados a los dioses del sol y la fertilidad. Las tablillas del calendario de Enuma Anu Enlil, conservadas en el Museo Británico y fechadas en el siglo XVIII a.C., muestran que los sacerdotes babilonios observaban cuidadosamente el momento en que el sol parecía detenerse en el cielo para luego renacer. Esa observación coincidía con nuestro mes de diciembre. Y no era solo astronomía, estaba cargada de teología. En la tradición babilónica, la diosa Semiramis habría concebido milagrosamente a su hijo Tamuz, quien moría y resucitaba cada año. Su muerte coincidía con el inicio del invierno y su renacimiento con el regreso de la luz solar. Resulta impresionante pensar que mientras Babilonia encendía hogueras para honrar el renacimiento del sol, bíblicamente Dios estaba llamando a un hombre para apartarlo de esa idolatría. Era el tiempo de Abraham, alrededor del siglo XIX a.C. El Señor le dijo: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Con esas palabras, Dios estaba fundando un pueblo que adorara al Creador, no a la creación. Mientras los pueblos del mundo miraban al cielo en busca de dioses, Abraham miraba al cielo para hablar con su Dios. Pero siglos más tarde, la historia se repetiría. En el siglo VI a.C., cuando Judá fue llevado cautivo a Babilonia, el pueblo de Dios volvió a encontrarse rodeado de esa misma idolatría solar. Los templos babilónicos ardían en fuego y las procesiones se hacían en honor a la luz. En medio de esa cultura, 3 jóvenes hebreos fueron obligados a postrarse ante una imagen dorada.
Su respuesta fue firme: no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Y fueron echados en un horno de fuego ardiente. Babilonia adoraba el fuego, los siervos de Dios fueron preservados dentro del fuego. El comentario bíblico adventista dice que su fidelidad representa el contraste eterno entre el culto verdadero y el falso, entre quienes adoran al Creador del Sol y quienes se inclinan ante su resplandor. Mientras Babilonia honraba el fuego del sol, Dios mostraba que podía caminar con sus hijos dentro del fuego sin que se quemaran. En cada época, el mundo ha tenido su versión del culto solar, y en cada época, Dios ha tenido su pequeño grupo de fieles que no doblan rodillas ante la idolatría. Si viajamos un poco más adelante en el tiempo y miramos hacia Egipto, encontramos un cuadro similar. Desde el siglo XVI hasta el XI a.C., en lo que los historiadores llaman el Imperio Nuevo, los egipcios rendían culto al dios Ra, el sol, al que consideraban fuente de vida. Los faraones afirmaban ser sus hijos, y cada año, en pleno invierno, los templos de Luxor y Dendera celebraban el nacimiento de Horus, el hijo de Isis y Osiris. En los relieves del templo de Dendera puede verse a Isis con el niño en brazos y una estrella sobre su cabeza, mientras sacerdotes anuncian: la Virgen ha dado a luz, la luz ha nacido. Esa frase, tallada más de 1000 años antes de Cristo, estaba ligada al ciclo solar. Los egipcios observaban que durante 3 días, del 22 al 24 de diciembre, el sol parecía permanecer inmóvil en el horizonte, y el día 25 comenzaba a elevarse nuevamente. Por eso ese día era considerado sagrado. El egiptólogo Sir Wallis Burke escribió que el nacimiento de Horus representaba el renacer del sol y la victoria de la luz sobre la oscuridad. Pero mientras Egipto celebraba el nacimiento del sol, Dios estaba preparando a Moisés. Era el siglo XV a.C., y el pueblo hebreo sufría bajo la esclavitud. En ese contexto, Jehová envió plagas que desafiaron directamente a los dioses egipcios. Cuando el sol se oscureció por 3 días, fue como si Dios dijera: el sol que ustedes adoran no tiene poder frente a mí. El comentario bíblico adventista afirma que aquella plaga fue una refutación directa a Ra, el dios del sol, y que en ella Jehová demostró que la luz y la vida no dependen del astro, sino del Creador. Cada plaga fue una lección teológica. Mientras el faraón se presentaba como hijo del sol, Dios mostraba que él era el padre de toda luz. En medio de un pueblo que adoraba el ciclo natural, el Señor enseñaba que el verdadero calendario de fe se marca por su palabra, no por las estaciones. Pasaron los siglos y Babilonia y Egipto quedaron atrás, pero la fascinación del hombre por el sol no desapareció. En el siglo VI a.C. surgió el imperio medo-persa, y con él, una religión poderosa, el mitraísmo. Mitra era el dios de la luz invencible. Según la tradición persa, había nacido milagrosamente de una roca iluminada por los rayos del sol. Su festividad principal se celebraba, una vez más, el 25 de diciembre. Los textos sagrados de la Avesta, así como los estudios posteriores de historiadores griegos como Plutarco, describen los ritos persas dedicados al sol. Los sacerdotes encendían fuegos en las montañas y ofrecían sacrificios al amanecer. Y mientras todo eso ocurría, un anciano profeta llamado Daniel servía en la corte de los reyes Darío y Ciro. Mientras los persas se inclinaban ante el sol, Daniel abría sus ventanas hacia Jerusalén 3 veces al día y oraba al Dios del cielo. Por esa fidelidad fue arrojado al foso de los leones. El comentario bíblico adventista observa que esta historia contrapone el poder del Dios viviente con los cultos solares del imperio. Daniel no oró al sol naciente, oró al Creador del sol. Y Dios cerró las fauces de los leones para dejar claro que el poder de la luz no está en los cielos, sino en él mismo. Cuando uno mira esta secuencia, descubre un patrón. Cada gran civilización tuvo su versión de la adoración solar, y cada una de ellas coexistió con un testimonio bíblico que la desmentía. Mientras Babilonia adoraba el fuego, 3 jóvenes caminaban dentro de él con el Hijo de Dios. Mientras Egipto celebraba el nacimiento de Horus, Dios hacía nacer un pueblo libre. Mientras Persia encendía antorchas para Mitra, Daniel oraba en secreto al Creador. La historia avanzó.
Con la expansión de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., el pensamiento griego se extendió por todo el mundo conocido. La cultura helenística glorificó la belleza, la razón y el poder humano. Los griegos honraban a Helios y Apolo como dioses del sol. Las monedas los representaban con rayos de luz alrededor de la cabeza, imagen que siglos después inspiraría las aureolas del arte cristiano. En el periodo intertestamentario, entre Malaquías y Mateo, no había profetas. Fue un tiempo de silencio, pero también de preparación. El mundo, saturado de filosofía y culto solar, esperaba la verdadera luz. Y entonces, en un momento humilde y discreto, esa luz apareció. No en un palacio ni en un templo solar, sino en un pesebre en Belén. El nacimiento de Cristo rompió todos los esquemas. Dios se hizo hombre, no para competir con el sol, sino para alumbrar el alma humana. Sin embargo, la historia no terminaría ahí. Lo que comenzó como un contraste entre el sol del cielo y el Hijo de Dios terminaría siglos después fusionándose en una sola fecha, el 25 de diciembre. El tiempo siguió su curso, y con el ascenso de Roma comenzó una nueva era. Roma absorbió la sabiduría griega, las costumbres persas y las tradiciones egipcias. En su vasto imperio, todas las religiones convivían, y entre ellas el culto al sol alcanzó una fuerza especial. Durante los primeros siglos antes y después de Cristo, las fiestas dedicadas a Saturno y al sol invicto eran las más populares. La Saturnalia, celebradas entre el 17 y el 24 de diciembre, eran días de desenfreno y júbilo, de intercambio de regalos, de coronas verdes y luces encendidas en honor al dios Saturno, símbolo de la fertilidad y la cosecha. El 25 de diciembre marcaba el punto culminante, el Dies Natalis, Solis Invicti, el día del nacimiento del sol invencible. Este título fue oficializado en el año 274 de nuestra era por el emperador Aureliano, quien construyó templos dedicados al sol y lo declaró protector del imperio. El documento que confirma esta fecha existe y se conserva hasta hoy. Es el llamado calendario filocaliano, elaborado en el año 354, donde puede leerse la frase latina, Natus Sol Invictus, el nacimiento del sol invencible. Es la prueba más antigua del uso del 25 de diciembre como día solar oficial. Los romanos no necesitaban motivos religiosos para celebrar, su cultura estaba saturada de símbolos, y el sol era el más poderoso de todos. Filósofos como Porfirio escribieron que aquel día el sol, habiendo alcanzado su punto más bajo, comenzaba su ascenso triunfal. Para ellos, ese movimiento representaba la victoria de la luz sobre la oscuridad. La idea de un Dios que muere y resucita cada invierno estaba presente en cada rincón del mundo antiguo. Y fue precisamente en ese contexto cuando apareció el cristianismo. Mientras el mundo honraba al sol, los cristianos proclamaban al Hijo. En el siglo I, las comunidades de fe no celebraban el nacimiento de Jesús, celebraban su muerte y resurrección. Para los primeros creyentes, la cruz y la tumba vacía eran el centro de todo. Ninguno de los evangelios menciona la fecha del nacimiento de Cristo, y ningún apóstol la conmemoró. El comentario bíblico adventista recuerda que no existe evidencia alguna de que los primeros cristianos observaran el nacimiento de Cristo, su énfasis estaba en la redención, no en la natividad. El cambio comenzó lentamente, a medida que el cristianismo se expandía dentro del Imperio Romano. Con la conversión del emperador Constantino en el año 312, la Iglesia pasó de ser perseguida a ser tolerada, y más tarde favorecida. Pero con la aceptación vino el peligro de la mezcla. Miles de paganos se unieron a la fe, trayendo consigo sus costumbres, símbolos y fechas. Para evitar conflictos, algunos líderes cristianos adoptaron una estrategia, reemplazar las fiestas paganas por equivalentes cristianas. Así, la celebración del Sol Invicto se transformó en la festividad del nacimiento de Cristo. Hacia el año 350, el Papa Julio I declaró oficialmente el 25 de diciembre como la fecha de la Natividad. No fue una revelación divina, sino una decisión pastoral. Con la intención de que el pueblo dejara de adorar al sol y comenzara a adorar al Salvador. Pero al hacerlo,
el cristianismo tomó prestada una fecha cargada de significado solar. Con el paso del tiempo, lo pagano y lo cristiano se entrelazaron de tal manera que era difícil separarlos. Los propios líderes de la época reconocieron la coincidencia. Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia, predicó en el año 386, en este mismo día los paganos celebran el nacimiento del sol, nosotros celebramos el nacimiento de quien creó el sol. La frase, aunque piadosa, revela la verdad, el día ya existía, solo cambió su enfoque. El comentario bíblico adventista explica que la elección del 25 de diciembre como fecha de la Navidad fue una medida de sustitución cultural. El propósito fue cristianizar las festividades paganas, pero en el proceso se introdujeron costumbres y símbolos ajenos al Evangelio. Aquella decisión marcó un punto de inflexión. El cristianismo, en lugar de transformar la cultura, comenzó a ser transformado por ella. Los símbolos antiguos sobrevivieron bajo nuevos nombres. Las velas que antes representaban el fuego del sol se convirtieron en símbolo de Cristo, la luz del mundo. Las coronas verdes del invierno, que simbolizaban la vida eterna de los dioses agrícolas, pasaron a decorar los hogares como adornos navideños. El intercambio de regalos, propio de la Saturnalia, se justificó citando a los magos de Oriente. Y las festividades del sol se llenaron de himnos cristianos. Pero en medio de esa mezcla, el mensaje del Evangelio se mantuvo. Cristo no nació para ser parte de un calendario, sino para redimir al ser humano. Él vino en un momento del año que solo Dios conoce, pero vino con un propósito eterno. Elena G. de White escribió: Dios no condena que recordemos el nacimiento de Cristo. Si bien la fecha no es exacta, el acto de reflexionar sobre su encarnación puede ser una bendición si se hace con pureza y gratitud. Más adelante añadió: aunque no podemos precisar el día del nacimiento de Cristo, debemos aprovechar toda ocasión que nos permita dirigir la mente de los hombres a nuestro Redentor. No debemos confundir lo sagrado con lo profano, sino hacer que todo pensamiento, palabra y acción exalten a Cristo. Estas palabras muestran equilibrio. El problema no está en la fecha, sino en el enfoque. No es la celebración lo que contamina la fe, sino el espíritu con que se celebra. Si el 25 de diciembre se convierte en un día de materialismo, de orgullo o de vanidad, se pierde su sentido. Pero si es una oportunidad para hablar de Jesús, para recordar su misión y agradecer su amor, entonces puede transformarse en un momento de esperanza. Sin embargo, la historia nos enseña algo importante: cada vez que el pueblo de Dios ha intentado mezclar lo santo con lo profano, ha perdido claridad espiritual. En el conflicto de los siglos se lee: Satanás procura mezclar lo falso con lo verdadero para que la distinción desaparezca. Esa advertencia sigue siendo válida hoy. No todo lo que brilla es luz del cielo, a veces es solo reflejo del sol que el mundo adora. Cuando observo esta línea de tiempo, me maravilla la paciencia de Dios. Desde Babilonia hasta Roma, la humanidad ha buscado la luz en el lugar equivocado, y aún así Dios sigue ofreciendo la verdadera luz. Los hombres miraban al sol, y Dios les enviaba profetas. Los imperios celebraban el renacimiento de un astro, y el Creador preparaba el nacimiento de su Hijo. El contraste es hermoso: mientras el mundo festejaba la victoria del sol sobre la oscuridad, el cielo se preparaba para festejar la victoria del Salvador sobre el pecado. Jesús mismo, en un mundo que veneraba al sol, se presentó diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En aquel tiempo, esa declaración era un desafío directo a la religión del imperio. Cristo no se comparó con el sol, se declaró la fuente de toda luz. El comentario bíblico adventista comenta que Cristo se proclamó la luz verdadera en contraste con los cultos solares del mundo romano. Su luz no dependía de estaciones, sino que iluminaba toda vida. Comprender esto cambia la perspectiva. La Navidad, en su origen, fue un intento humano de sustituir un culto por otro. Pero para el creyente, el verdadero significado no depende de un calendario. La encarnación de Cristo no se limita a una fecha, es un acontecimiento eterno.
Cuando Jesús nació, la historia se dividió en dos, antes y después de él. Por eso no importa tanto cuándo nació, sino por qué nació. La Biblia no dice el día exacto del nacimiento, pero dice algo mucho más importante, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa es la verdad que debería guiar toda reflexión sobre la Navidad. El resto son adornos que el tiempo ha añadido. Cuando uno mira hacia atrás, se da cuenta de que la historia de la Navidad es también la historia del corazón humano. El deseo de celebrar, de encender luces en medio del invierno, de creer que la oscuridad no es eterna, ha acompañado al hombre desde el principio. En cada cultura, en cada época, el ser humano ha buscado una manera de representar la esperanza. Pero hay una diferencia entre buscar esperanza en el cielo y buscarla en el Creador del cielo. La primera es una ilusión pasajera, la segunda es una fe que salva. A lo largo de los siglos, las naciones se inclinaron ante el fuego, ante el sol, ante las estrellas. Babilonia, Egipto, Persia, Grecia y Roma levantaron templos a la luz visible, mientras el verdadero Dios levantaba hombres y mujeres que reflejaban una luz invisible. Y aunque el mundo cambió de nombre a sus dioses, el principio fue el mismo. La adoración de la creación en lugar del Creador. El apóstol Pablo lo resumió siglos después en su carta a los romanos: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Esa es la raíz del problema humano, cuando la luz que vemos nos hace olvidar la luz que nos dio la vida. Sin embargo, Dios no dejó a la humanidad sin testimonio. En medio de la oscuridad del paganismo, envió una luz que no dependía del cielo ni de las estaciones. Cristo vino al mundo no en el esplendor del invierno romano, sino en la humildad de una noche cualquiera. Su nacimiento no fue anunciado por templos ni por sacerdotes del sol, sino por ángeles y pastores. La verdadera luz no necesitó del solsticio para brillar, su fulgor provenía del cielo. Y aunque el mundo adoptó fechas y costumbres que no eran suyas, el mensaje de Cristo sigue siendo más grande que todo eso. No nació el 25 de diciembre, pero nació. No vino para encajar en las tradiciones, sino para transformarlas. Él no pidió luces, pidió corazones, no pidió regalos, pidió obediencia, no pidió canciones, pidió fe. El día de su nacimiento no está escrito en el calendario, pero su presencia está escrita en la historia y en la vida de los que le siguen. Elena G. de White escribió que el espíritu de la verdadera Navidad consiste en el hecho de que Cristo vino al mundo para dar al hombre el don de la vida eterna. No hay una frase más clara. Celebrar la Navidad no es cuestión de fechas, sino de enfoque. No es el día lo que santifica al hecho, sino el hecho lo que puede santificar al día si se celebra con un corazón puro. La misma autora agregó en otra ocasión: en medio del bullicio del mundo, cada corazón que se abre a Cristo puede ser un Belén donde nazca otra vez el Salvador. Si esa es la actitud, entonces cualquier día puede ser Navidad. Pero el riesgo permanece. Lo que una vez fue una fiesta solar puede seguir siendo, en esencia, una fiesta de la carne si no se centra en Cristo. El consumismo, la vanidad y la competencia por mostrar más luz exterior son la nueva versión de las antiguas hogueras paganas. Los hombres siguen encendiendo fuego, pero muchas veces no para honrar al Dios del cielo, sino para iluminar su propio orgullo. Esa es la tragedia del tiempo moderno: conservar la forma de la celebración, pero perder su espíritu. Por eso es necesario volver al principio. No a las costumbres, sino al mensaje. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. No dijo: yo represento la luz, ni yo traigo la luz, dijo: yo soy. Todo lo demás es símbolo. Cuando esa verdad penetra en el corazón, la necesidad de fechas y rituales se disuelve. Entonces cada amanecer se convierte en una conmemoración del nacimiento de Cristo en el alma, y cada noche en un recordatorio de que su luz no se apaga. Pienso en la historia y veo que Dios siempre ha trabajado en paralelo al mundo. Cuando los babilonios adoraban el sol naciente, Abraham erigía altares al Dios verdadero. Cuando Egipto celebraba el nacimiento de Horus, Moisés levantaba su vara en nombre de Jehová. Cuando Persia ofrecía sacrificios a Mitra, Daniel abría sus ventanas hacia Jerusalén.
Y cuando Roma adoraba al sol invicto, Dios enviaba al Hijo de Justicia. Cada vez que la humanidad encendía fuego para adorar, el cielo respondía con una llama distinta, la del Espíritu. El propósito de este recorrido no es condenar a quien celebra la Navidad ni justificar a quien la evita. Es comprender. Porque solo la verdad libera. Jesús mismo lo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el apóstol Pablo nos recordó: examinadlo todo, retened lo bueno. No se trata de estar a favor o en contra, sino de ser conscientes. No es una guerra de fechas, sino una búsqueda de significado. Si después de conocer la historia decides no participar, hazlo con respeto y convicción. Si decides participar, hazlo con discernimiento y pureza. Pero que en ambos casos la motivación no sea la costumbre, sino la fe. Yo te doy la información, tú decides qué hacer con ella. No te invito a rechazar ni a aprobar, sino a pensar. La verdadera espiritualidad no se mide por los adornos, sino por la luz interior. Lo que define a un hijo de Dios no es si pone o no pone luces en diciembre, sino si Cristo ha nacido realmente en su corazón. Porque si Él vive allí, entonces todos los días del año serán una verdadera Navidad. Y así concluye esta primera parte de nuestro viaje. Hemos visto cómo el mundo antiguo construyó su calendario alrededor del sol, y cómo el cielo, en respuesta, envió al Hijo. En el siguiente tema, miraremos hacia nuestra propia historia. Porque esas costumbres que nacieron en Babilonia, Egipto y Roma, cruzaron los mares y llegaron también a nuestra tierra. Veremos cómo el 25 de diciembre se convirtió, con el paso de los siglos, en una tradición profundamente mexicana. Y cómo su historia se entrelaza con la fe, la cultura y las costumbres de nuestro pueblo. Nos reencontraremos en el próximo estudio, El origen de la Navidad en México. Hasta entonces, que la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, siga brillando en tu vida.